Os amo a todos con entrañable amor. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Cierra tus ojos, levanta tus manos, puedes sentarte si quieres, concéntrate en Él y cántale a Él. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer
ser un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Sí, Señor. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Vivir es increíble, ¿no es cierto? Vivir es increíble, e incluso es un eslogan de una aseguradora por ahí, no sé si lo han visto. ¿Verdad? Vivir es increíble y es verdad. La existencia humana es maravillosa. Existir es increíble. La vida es maravillosa, es preciosa. ¿Sí o no? La alegría, la felicidad, cuando la experimentamos es padrísimo. ¿Sí o no? Cuando tenemos paz y tranquilidad, ¿qué tal? Es delicioso estar en paz y dormir tranquilo, ¿no? ¿Qué decir de la salud? La salud
Es increíble estar sano, es un tesoro. Todas estas cosas son tesoros invaluables. La paz, la tranquilidad, la felicidad, la alegría, la salud y el bienestar son tesoros que no tienen precio. ¿Sí coincides? ¿Sí lo has? ¿Sí? ¿Te identificas? La satisfacción del deber cumplido. Por ejemplo, hemos hablado de eso otras veces, la satisfacción incluso de nuestras necesidades. Es maravilloso cuando tenemos mucha sed y tomamos agua, ¿qué tal? O tenemos mucho sueño y nos podemos dormir plácidamente toda la noche, ¿qué tal? Es maravilloso, ¿no es cierto? El descanso es increíble, la satisfacción de nuestras necesidades. ¿Qué decir del éxito cuando llega? Es que increíble, ¿no? Cuando hay éxito, cuando logramos terminar, cumplir un ciclo, graduarnos o entregar un proyecto, ¿verdad? O ver el fruto del trabajo es maravilloso, ¿no? Es maravilloso estar en armonía con los demás. ¿Qué tal? Es increíble, es maravilloso. Las bendiciones que los seres humanos podemos disfrutar son increíbles, son indescriptibles a veces. ¿Sí o no? Esta cápsula, los que vieron el mensaje, la grabación del mensaje que se subió el miércoles, en la cápsula de esta semana, se trató del versículo que quiero que busques en tu Biblia conmigo, en Hechos 14, 17. Hechos 14, 17. Y me encanta que alabemos al Señor y que nos centremos en el Señor y que lo pongamos a Él en su lugar. Me encanta eso, ¿no? Maravilloso. No nos ponemos de acuerdo yo y los músicos, pero ellos escogen siempre unas letras que casan, ¿no? O las cosas que dicen Lore, lo que ora Lore, o lo que dice Ivonne, lo que ministra, curiosamente casa, ¿no? Casa. Fíjate este texto de Hechos 14, 17 dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, Dios, versículo anterior, Dios, haciendo bien, ¿tú te ha ido bien en algo en la vida? ¿Tienes bienestar? ¿Algún grado de bienestar? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Y las lluvias del cielo, y no me cansaré de decirlo, son una expresión de la bendición y del testimonio que Dios nos da. Todo se pone verde y todo florece y todo, ¿no? Y los frutos de la tierra, y es increíble la lluvia. Ya entiendo que algunas lluvias causan problemas y hay deslaves y hay inundaciones, claro, pero ese es otro tema. La lluvia de Dios, la lluvia del cielo, lo que Dios nos manda es una bendición. Esto dice este texto, que Dios no se dejó sin testimonio, dándonos lluvias, haciéndonos bien, tiempos fructíferos. Y aquí estamos hablando de las frutas y las verduras, pero también estamos hablando de los tiempos fructíferos de la vida, de las cosas en donde fructificamos, ¿no? ¿Qué tal los hijos? ¿No? Hoy vamos a celebrar la vida de Alan Isaías, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Anita? ¿Verdad que sí? Sí, dice, ella anda corriendo como siempre. Y luego dice, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué ha hecho Dios? Llenar de sustento y de alegría el corazón. Y no, aquí no nada más la panza o la boca, ¿no? El sustento, sino el corazón. Porque el corazón también necesita ser alimentado y sustentado. Padrísimo, ¿no? Si vives esto, sí, te ubicas. No tengas esa cara larga que tienes, por Dios. No, es que ese es el cubrebocas. Por eso se te ve larga la cara. Sin embargo, la vida no siempre es así. No todos los seres humanos experimentan una vida fantástica. Lamentablemente la existencia humana también puede llegar a ser muy complicada. Muy complicada. Complicadísima. En un sentido, todos los seres humanos pasamos por etapas de complicación. Épocas muy maravillosas, increíbles, de bendición, y épocas de problemas, de vicisitudes, de complicaciones, ¿no? Y podríamos hablar de un montón de cosas como la tristeza
o la infelicidad que experimentan muchos seres humanos, y a veces por periodos muy largos. Hay gente muy infeliz, el vacío en el corazón, el vacío, la sensación de no tener propósito en la vida, de no entender por qué está uno aquí, la falta de paz. Ya hemos hablado tantísimo del estrés, ¿no? La angustia, la enfermedad misma. Es horrendo estar enfermo, ¿no? Los que ya pasamos por el COVID recientemente o por otras enfermedades que hemos padecido, que seguramente todos aquí podríamos dar cuenta de algunas enfermedades que hemos pasado, infecciones intestinales, de la garganta, herpes o otras cosas peores, ¿no? Otras cosas mucho peores, la enfermedad o la insatisfacción que a veces se tiene en la vida, que se experimenta. El fracaso es parte, la tragedia, la pérdida, son horribles, ¿sí o no? El dolor y la muerte al final, que todos en un momento experimentamos o experimentaremos, ¿no? Los que hemos perdido a nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Duele. La muerte es horrenda. Duele horrible cuando se le muere uno a alguien querido. Puede ser un pariente cercano como tu padre, tu madre, o otro familiar cercano, tus hermanos, tus hermanas, los hijos, Dios no lo quiera, ¿no? Siempre la tendencia es que el papá se va antes que los hijos, ¿no? Es lo natural, no al revés, ¿no? Y cuando un padre sufre la pérdida de su hijo, no hay nombre para eso, exactamente, no hay nombre para eso. Y este contraste entre lo maravilloso que puede ser la vida y lo espantoso que puede llegar a ser también, es un contraste difícil, puede causar mucha confusión y mucha frustración en la vida humana. Sin embargo, Dios, dice este texto que leímos, Dios se ha mostrado en la naturaleza, ha dado testimonio, se ha manifestado en la creación, dándonos lluvias, bendiciéndonos, llenando de alegría y de sustento nuestro corazón. Y en ese sentido, esa es la razón de nuestras cápsulas. Los que han visto las cápsulas que van pegadas siempre al principio de las predicaciones, esa es la razón. Ahí está en Romanos 1. La creación da testimonio de un Dios increíble. El Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras y el Dios de la creación es un Dios increíble. Basta ver la naturaleza. La naturaleza es indescriptiblemente hermosa, preciosa. Nos muestra un Dios impresionantemente generoso, cuidadoso, preciso, perfecto, detallista, creativo. La naturaleza nos muestra un Dios increíble, un creador excepcional. Los colores, ¿has visto los colores de las flores o de las puestas de sol? Las formas de toda la creación, las fragancias, ¿qué tal? Los ciclos de la vida, los ciclos de la naturaleza. Una perfección brutal, ¿sí o no? Las plantas, los animales. Los animales son increíbles, ¿sí o no? Hay animales impresionantes, con un diseño que no puede ser, ¿no? ¿A poco no? ¿Te has fijado en eso? ¿Te has dedicado a ver, a analizar todos los seres que hay en el mar o en la tierra o en el aire? Todos los seres que Dios ha creado, es una cosa increíble. Es más, incluso los insectos, ¿no? Las abejas, las hormigas, lo que me digas, Dios es un Dios increíble. Busca conmigo Eclesiastés capítulo 3, por favor, versículo 11. ¿Y qué decir del ser humano? Es impresionante, ¿no? La complejidad que hay en el ser humano.
Los sistemas, el sistema nervioso, el endocrino, el digestivo, el circulatorio, el óseo, todo el que me digas, el sistema nervioso autónomo, el automático y el otro, ¿no? O sea, es increíble. El ser humano es una creación que muestra un Dios impresionante. ¿Sí o no? ¿Ya encontraste Eclesiastés 3:11? Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¡Ja! ¿Cómo lo hizo Dios todo? Hermoso. Subraya hermoso, por favor, ahí en tu Biblia. Subráyalo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra de Dios que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y esa es la verdad. No alcanzamos a entender la eternidad y la hermosura que hay en Dios. ¿Verdad que sí? Y si hablamos de la naturaleza, pero si hablamos de las escrituras nos dan mucho más información acerca de Dios. En las escrituras Dios se nos presenta como un Dios también impresionante. Dice la Biblia que Dios es luz. Que Dios es luz. La luz es maravillosa, es increíble, y no nada más hablando de la energía eléctrica, ¿no? La luz versus la oscuridad, ¿no? Dios es amor. Dios es paz. Dios es Dios, dice, de toda consolación. Dios es el Dios del gozo, de la alegría. Dios es el Dios del poder. El Dios de la salud, de la reconciliación, de la restauración. El Dios de la paciencia, el Dios de la ternura, el Dios de la misericordia, el Dios del perdón, el Dios de la gracia, el Dios de la salvación. Las escrituras nos dicen mucho más de Dios que lo que nos dice la naturaleza. Mucho más. Pero la caída del hombre lo echó todo a perder. ¿Sí o no? La caída humana, la caída del hombre lo echó todo a perder. Como ustedes saben, en la caída el ser humano se apartó de Dios. Decidió desobedecer a Dios. Decidió apropiarse del conocimiento del bien y del mal a la brava. Y Dios había advertido que habría consecuencias de hacerlo así, y las sufrió. Porque Dios no bromea. Dios, cuando Dios dice, Dios no está jugando. La próxima semana voy a compartir con ustedes esta idea. La próxima semana. Dios no cede, ni va a ceder, ni va a cambiar para darnos gusto. Cuando Dios dice las consecuencias son estas, esas son las consecuencias y no hay vuelta de hoja. Lo que los humanos podremos o pudiéramos decir al respecto, ese es nuestro cuento, pero la realidad es otra, porque con Dios no se juega, porque Dios no va a ceder, Dios no va a cambiar por darnos gusto. Pero bueno, eso será la próxima semana, ya me estoy adelantando. La muerte entró en el mundo, finalmente, por la caída. Y eso es triste y lamentable. Romanos capítulo 5, versículo 12. Si no lo encuentras, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y aquí estamos, muertos de miedos por la muerte, por el COVID y por cualquier otra cosa que nos pudiera matar, quitar la vida. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos estamos en esa misma condición. Eso dice Romanos 5, 12. Y esta tragedia, porque es una tragedia la caída del hombre, afectó a la creación. Afectó a la creación. Mira, comparto contigo, y sí búscalo en Romanos 8. Busca este versículo ahí en tu Biblia, por favor, Romanos 8, versículo 19. Romanos 8, 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación, ¿de quién?
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Qué interesante lo que dice aquí. Que la creación, su anhelo ardiente es esperar, aguardar el momento en el que los hijos de Dios se van a manifestar como hijos de Dios. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Quién? La creación. Estamos hablando del reino animal y del reino vegetal y del resto de la creación. Fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, porque no cayó, el animal no pecó, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué versículo! ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! La creación va a ser libertada de la esclavitud de corrupción en la que está, a la libertad gloriosa que vamos a experimentar los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Qué hace la creación? Gime. Toda la creación gime al unísono. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Este texto nos describe que la creación sufre por causa de la caída. Las consecuencias de la caída del hombre afectaron a toda la creación. Fue una afectación cósmica. La caída afectó terriblemente. Ellos no tienen la culpa, pero pagan el precio. Y me encanta este texto y el de Eclesiastés por allá que dice que el espíritu de los animales, el del hombre sube al cielo cuando se muere y el de los animales a la tierra. Eso quiere decir que el espíritu del animal está ahí esperando este día. Wow, ¿habías pensado en eso? Sin embargo, y lo que te quiero compartir hoy es que a pesar de la caída humana, de la rebeldía humana, de la desobediencia humana, de las consecuencias, Dios ha solucionado el problema de raíz. De raíz. Vamos a verlo, fíjate. Dios ha resuelto las consecuencias de la caída. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, por favor, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 8. ¿Tú me dices? ¿Ya? Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque si no, no hubiéramos podido tener la salvación, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo? Antes de los tiempos, antes de la creación, Dios ya tenía el plan resuelto, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual fundó la iglesia y los puso a todos a trabajar. ¿Qué dice? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Esa palabrota la tienes que subrayar. Es una palabrota. La inmortalidad. Por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi cuerpo o mi depósito para aquel día. Dios resolvió el problema de la mortalidad. ¿Con qué? Con la inmortalidad.
Esto que buscó los alquimistas, el elixir de la vida tan buscado y perseguido incluso por la ciencia hoy, que está siempre en una carrera loca para encontrar la cura a todas las enfermedades. ¿No? ¿Sí sabías eso? Por eso estamos donde estamos científicamente hablando, tantos avances y tantos descubrimientos y tantas cosas maravillosas, porque el hombre quisiera no pasar por la muerte. Entonces el problema, ¿cuál fue la consecuencia más grave de la caída? La muerte. ¿Y qué solucionó Dios? La muerte. Y claro que sí, ¿no es cierto? Pues claro que Dios es así. Dios resuelve lo importante. Dios se enfoca en lo importante. Así es Él. Eso es maravilloso, ¿no? Que Él está en lo que tiene que estar. Y de una manera inesperada e incomprensible, el Señor le devuelve al hombre lo que perdimos en el Edén en la caída de manera gratuita. Wow. Eso es increíble. Romanos 6, 22 y 23. Búscalo. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la ¿qué? De Dios es vida eterna. ¿Cuál es la dádiva de Dios? La vida eterna. Por supuesto que la paga del pecado es muerte. Y lamentablemente hay que decirlo, es muerte eterna. No nada más es muerte física, es muerte eterna. Si no lo crees, lee la Escritura, lee Apocalipsis y vas a oír hablar ahí de la segunda muerte. Por supuesto que las consecuencias de la caída son espantosas. No nada más la muerte física y la enfermedad y el deterioro y la corrupción y la vicisitud y la desgracia y la... No, el problema es que por la eternidad el hombre va a quedar destituido de la presencia de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna. Wow. Y mira, voy a compartir contigo algunos textos un poquito más rápido, así que ponte listo con tu Biblia. Pero quiero decir en este punto que este concepto de la vida eterna realmente es muy, muy difícil de comprender en su totalidad. La vida eterna, porque estamos acostumbrados a lo finito. Porque desde que nacimos estamos en contacto con la realidad de que todo tiene un principio y un final. Entender la eternidad es una cosa que nos rebasa. Una mente finita no puede captar un concepto infinito, eterno. ¿Cierto? Es un poquito complicado, pero existe. Y se nos revela y se nos dice que el regalo de Dios para los hombres es la vida eterna. Y como hemos dicho y preguntado tantas veces, ¿cuánto dura la vida eterna? ¿Qué te parece? ¿Cuándo se acaba? Mira, Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, ¿ya? Tenés que ir rápido, ahora sí, ponte bien trucha con los versículos para ir rápido. Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. ¿Qué cosa? La vida eterna. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios ha manifestado a los seres humanos la vida eterna. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que estén tristes y deprimidos. ¿No? ¿Qué dice? Para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando enfrentamos esta realidad, la vida eterna se nos ha manifestado. La vida eterna se nos ha mostrado. Lo que tenemos enfrente en nuestra relación con Jesucristo es la vida eterna. No es una religión, es la vida eterna. Es la solución a la muerte. ¡Wow! ¡Wow!
Juan capítulo 6, versículo 39. ¿Sí estás conmigo? ¿Sí lo ves? Juan capítulo 6, versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Qué está diciendo Jesucristo? La voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierdan yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga una religión. ¿No? ¿No dice así? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso se trata de Cristo. Por eso se trata de Cristo. No se trata de la iglesia. Se trata de Cristo, porque Él es el que nos ofrece resucitarnos. Él es el que nos ofrece la vida eterna. Esa es la voluntad del Padre. ¿En qué está pensando Dios? En devolvernos lo que perdimos en la caída y que disfrutemos de la vida eterna. Juan capítulo 12, verso 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. ¿Ha visto al Padre? Dice en otro pasaje, ¿verdad? El que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree, que en mí cree, que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es que seáis muy religiosos, que hagáis buenas obras para que se ganen el cielo. Por supuesto que no. Su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. La conferencia y la reunión que tuvieron el Padre y el Hijo y el Espíritu antes de crear el universo fue esta. Porque Dios todo lo sabe y todo lo entiende, y Él ya sabía que íbamos a caer. ¿Y qué dijo? Vamos a resolverles el problema. Si van a caer, si van a sufrir, van a desobedecer, pero les vamos a ofrecer gratis el regalo, la dádiva de la vida eterna. Aleluya. Aleluya. Fíjate, primera de Juan 5:9. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el nombre o en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, y ahí hay 2 puntos. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado una religión. No, por Dios. No se trata de la religión, se trata de la vida eterna. De eso se trata. Dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en la religión. Y esta vida está en la iglesia. Y esta vida está en la buena conducta humana. Esta vida está en su Hijo. Está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No nos vamos a cansar de predicar y de decirle a todo el mundo. De lo que se trata es de que tú tengas una relación personal con Jesucristo. Que tengas a Cristo en ti, porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. De donde no puedes tener la vida eterna si no tienes a Cristo, porque la vida eterna está en Cristo. Se trata de tener a Cristo, no de religión. ¿Tienes a Cristo? Esa es la pregunta. No si tienes una religión, no si tienes una vida cristiana, no si te reúnes con otros cristianos.
Si tienes a Cristo en tu vida, de a de veras, real. Versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. No puede estar más claro. Juan capítulo 10, versículo 22. Ve qué hermoso esto que dice la Escritura. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les dijo: yo soy. Yo soy. Ya se los dije. Os lo he dicho y no creéis. Porque hay gente que no cree que Jesucristo es quien es. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mas mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, a lo mejor nos va a tocar ir al velorio de Peter pronto. ¿Y qué? Pues todos felices. ¿Por qué? Porque el cuate tiene vida eterna y porque no va a perecer jamás. En realidad no ha pasado nada. Nada más no lo vamos a ver porque el cuerpo se quedó aquí, lo metemos en una caja, lo enterramos, se hace polvo. Pero la persona sigue existiendo y está en la presencia de Dios y no perecerá. Ponle, subráyale, jamás. Jamás. Nada se puede comparar con la vida eterna, mis amados. No hay estilo de vida y bendiciones y maravillas que se puede comparar. Tenerlo todo en esta vida, en este mundo, en esta tierra, no se puede comparar con tener la vida eterna. Y vivimos enfrascados y enfocados persiguiendo las cosas terrenales. Y está bien, tenemos que trabajar y tenemos que luchar y tenemos que crecer y tenemos que avanzar, eso está padrísimo. Y hay que disfrutar y hay que ir de vacaciones y hay que pasarla al súper y hay que comer rico. Ahorita vamos a comer rico, por cierto, ¿no? Miren. Está padrísimo todo eso. Pero tener la vida eterna lo es todo. Tener a Cristo en tu vida lo es todo. ¿Cuánto vale la eternidad? ¿Sabes que ha habido gente que ha hecho negocio con esto? Y mucho negocio. Mucho dinero, Ramirito, como diría el otro. ¿No? Pero es gratis. Es una dádiva, es un regalo. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Wow. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Wow. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Cómo es posible que no lo entendamos? Si el Señor lo dijo tan claramente tantas veces. 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. La tenemos. La tenemos. Wow. 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿No nos prometió dinero y casas y coches y ranchos y viajes por todo el mundo? Pues no necesariamente, ¿verdad? ¿Qué sí nos prometió? La vida eterna. Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió la vida eterna desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador.
Dios había prometido que le iba a dar al hombre la vida eterna desde antes de crear al hombre. Por eso Juan 6:68 dice que en cierto momento, cuando el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: ¿se quieren ir ustedes también y me quieren dejar? ¿Me quieren abandonar? ¿Se quieren alejar de mí? Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de gran gozo? Tú tienes palabras de prosperidad financiera. Tú tienes palabras de salud. ¿De qué le dijo? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? A donde Jesucristo se manifieste en su realidad. La realidad de Jesucristo es que hay vida eterna para nosotros. Concluyo con esto. Termino con esto. Sí, porque ya se está enfriando ya la cosa. Juan 3:36. Este sí búscalo. Ya voy a terminar. Juan 3:36. Lo acabamos de leer. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. No te engañes. No te autoconvenzas de una mentira. Si tú has rehusado creer en Jesucristo, la ira de Dios está sobre ti. Y no lo digo yo. Y no lo digo para asustarte. Es la verdad, aquí está escrito. Yo no escribí la Biblia. Tienes que entenderlo. No puedes rehusar creer en Jesucristo. Termino con Hechos 13:44. Cuando Pablo predicaba, confrontaba a la gente con esta realidad. Se trata de la vida eterna. Si no la quieres, es tu cuento. Está bien. Pero que entiendas que estás rechazando la vida eterna. No rechazas la religión. Cuando rechazas a Cristo, estás rechazando la vida eterna. ¡Wow! Ve lo que dice Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Ah, qué chulada! ¿Cómo quisiéramos eso, Iván? ¿No? Que toda la ciudad se agolpara para oír la palabra de Dios. ¡Uf! Estaría padrísimo. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Me encantan estos brothers, los celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de nuestra religión, no os juzgáis dignos de la vida eterna, de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Lo que estaban rechazando era la vida eterna. Lo que rechaza el hombre cuando rechaza a Jesucristo es la vida eterna. Se está perdiendo la oportunidad de gozar y de disfrutar la vida eterna. Y ya leíamos que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Se trata de que tengas a Cristo. ¿Lo tienes? Te invito a que te hagas un autoexamen y que reflexiones y que no te confundas con el tema de la religión. Digo, lo he enfatizado ya suficiente hoy. Enfócate. Lo que Dios te quiere dar es la vida eterna. Eso es lo que está en juego acá. Eso es lo que Dios quiere que tengas, que tengamos y que disfrutemos. Porque déjame decirte otra cosa: cuando tienes la vida eterna, tienes el tesoro más grande que jamás un ser humano puede tener, que no hay dinero que lo compre, y entonces todo lo demás se vuelve relativo. Todo lo demás
adquiere su lugar. Adquiere su lugar. Porque lo más importante y lo más valioso es la vida eterna. ¿Amén? ¿Sí, amén? Oremos. Señor, te damos gracias por la vida eterna. Gracias, 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 gracias eternas por la vida eterna, Señor Jesucristo. Gracias. Hemos puesto toda nuestra confianza en ti, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Cordero que quita nuestro pecado. Tú eres el que ha lavado nuestros pecados con tu sangre. Tú diste tu vida, tú diste todo lo que tenías, te encarnaste, estuviste aquí, moriste en la cruz, derramaste tu sangre para que nosotros podamos disfrutar de ti, de tenerte a ti, de tener tu presencia en nuestra vida. Señor, hay personas, aún de nuestros seres amados, que viven amargados, que viven a oscuras, sin esperanza, sin paz, con un vacío enorme. Que te queremos pedir, Señor Jesucristo, que toques sus corazones, que les convenzas, que les muevas al arrepentimiento y a una entrega total a ti, Señor, para que te reciban por la fe, para que reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna junto con ellos. Gracias, Señor. No tenemos manera de agradecerte suficiente, no tenemos con qué pagar. Aquí está nuestra vida, Señor, es tuya. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muévete libremente, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestras mentes, nuestros corazones. Convéncenos, Señor. Convéncenos de ti. Aparta, Señor, estos pensamientos confusos, religiosos, turbios, que no nos permiten ver con claridad esta verdad maravillosa, Señor. Tú nos quieres dar, tú nos quieres regalar, tú nos quieres devolver el vivir eternamente contigo, Señor. Si aquí la vida puede ser tan maravillosa, Señor, tan indescriptiblemente hermosa, no podemos ni imaginarnos lo que va a ser estar en tu presencia por la eternidad, gozando de una vida donde no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá corrupción, no habrá mentira. Wow. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Dios eterno, por la vida eterna, por la salvación, por el perdón. Gracias. Gracias, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pues muchas gracias. Me despido de ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.